Hermanos, no vea como algo pequeño lo que es grande para Dios. Déjeme y lo repito de nuevo. No vea como algo pequeño lo que es grande para Dios. Por favor, escuche esta introducción del capítulo 19 que estamos viendo esta tarde. El escritor dice: a veces la vida se trata de comida de cerdos y entrañas de pez. Eso fue algo real para el hijo pródigo y para Jonás. El hijo pródigo, en Lucas 15, quien terminó desperdiciando la riqueza de su padre y deseando comer el alimento de los cerdos a quienes cuidaba. Jonás se rebeló contra el mandato de Dios de predicar en Nínive y terminó dentro de las entrañas de un gran pez. El escritor dice: en este capítulo veremos a los judíos permitiendo que el templo de Dios fuera descuidado. La gran pregunta para nosotros debe ser: ¿qué hace Dios cuando vemos como algo pequeño lo que es grande para Él? Déjeme hacer la pregunta de nuevo. ¿Qué hace Dios cuando vemos nosotros como algo pequeño lo que es grande para Dios? La historia nos dice que 3 generaciones habían vivido exiliadas en Babilonia y Dios levantó a Ciro, un rey pagano, quien liberó al pueblo de Dios para que regresaran a Jerusalén y edificaran el templo. Esto es muy importante. La Escritura nos dice a nosotros de que si el pueblo de Dios no le aclama a Él, las piedras le van a aclamar. Y aquí tenemos una situación donde Dios ve al pueblo de Dios, ve a su pueblo, ve a su gente, aquellos que dicen ser sus seguidores, y ve la condición del pueblo por 3 generaciones completas y nada estaba sucediendo. Y Él, en su sabiduría, levanta a un rey pagano para que el pueblo regresara a Jerusalén a edificar su templo. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Versículo 2 dice: esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que permanezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. Dios mueve el corazón de Ciro, el rey de Persia, para que los judíos pudieran regresar a Jerusalén a construir el templo. Ahora, ¿por qué se preocupaba Dios del templo? El templo tenía un significado muy grande. Eran 3 cosas que sucedían con el templo. Primero, la pasión de Dios estaba representada en el templo como un símbolo de la pasión de Dios para morar dentro de su pueblo. Por eso es tan importante que nos congreguemos, que seamos un cuerpo. Muchas veces, usted ya me conoce mis mañas, si usted ya me conoce por tiempo, conoce mis mañas. Me irrito cuando alguien dice: vamos, estoy en la iglesia. No. Ok, estamos en la iglesia porque todos somos la iglesia, pero cuando estamos tratando de hablar del edificio de la iglesia, no, esto es un edificio. Nosotros somos la iglesia. Y aquí nosotros vemos como prioridad número 1 que Dios quiere que el templo sea el símbolo de la presencia de Él dentro de su pueblo. El problema de Dios era que el pecado separa a su pueblo y al mundo de Él. Pero la solución de Dios exige un sacrificio de sangre para que tengamos una vez más acceso a su presencia. Mire lo que Hebreos 9, 13 y 14 nos dice: bajo el sistema antiguo,
La sangre de las cabras y toros y las cenizas de las novillas podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces ya no estamos bajo lo que tenía el Antiguo Testamento, la ley de purificarse, el sacerdote entrar al Holy of Holies, tener que amarrarse porque no estaba seguro si iba a salir con vida en ese lugar. Imagínese usted, si hoy en día la asistencia en las iglesias ha bajado, imagínese que nosotros tuviéramos que hacer lo mismo que ese sacerdote, de amarrarse y no estar seguros si vamos a salir del templo. Nadie llegaría. Si así apenas llegamos a veces. El pueblo de Dios regresa a la tarea de construir el templo de nuevo. 3 cosas suceden. El pueblo empieza bien, pero pierde su enfoque. Lo que era importante para Dios se vuelve algo pequeño para ellos. La segunda cosa, el pueblo abandona el templo por 16 años y se dedican a construir sus propias casas lujosas. Y lo tercero es que Dios levanta un profeta, Ageo, para llamar al pueblo hacia su labor principal, edificar el templo de Dios. Él llama a un hombre que no tenía nada que ver con él. Él llama a un hombre que no era un cristiano, no era un creyente. Llama a alguien porque Dios, cuando quiere hacer su voluntad, Él va a hacer su voluntad. Punto y aparte. No hay nadie que lo pare. No hay nadie que lo pare. Si yo no le sirvo a Él, alguien más le va a servir. Y si es un pagano, Dios va a usar un pagano para que su voluntad se haga. Pero su voluntad se va a hacer. Punto y aparte. That's it. Pero la vergüenza es que Él tiene que usar un hombre pagano para que su voluntad sea hecha. Cuando Él había llamado y Él había abierto las puertas para que su pueblo saliera y pudiera llegar a Jerusalén a hacer la tarea. Y a veces se nos olvida la tarea, ¿que no? A veces se nos hace difícil la tarea y dice, alguien más lo va a hacer. Alguien más lo va a hacer. ¿Para qué? No me voy a preocupar. Y esa era la actitud que tenía el pueblo de Israel. Alguien más, ¿sabes qué? Dios no se va a dar cuenta. O ¿sabes qué? Lo que es importante para Dios, ¿sabes qué? Otro lo hace. Yo mejor me voy a empezar a preocupar de mi casita. Y buscamos excusas, buscamos razones y las justificamos. A veces ponemos hasta escrituras que nos justifican un comportamiento que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice, el subtítulo es un llamado a reconstruir el templo. La fecha es específica, dice el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío. El Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega. Dice, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. ¿Se da cuenta? No, déjame interpretarte, es como si yo les dijera, déjame decirte lo que la Escritura nos dice. Apocalipsis capítulo 22 nos dice, no debemos agregar ninguna cosa. Pero ¿sabes qué? No, realmente no dice eso. Por eso que tenemos que tener tanto cuidado hoy en día más que nunca, porque muchos serán engañados. Aquí sale el pueblo de Dios y dice, ¿sabes qué? Mira, déjame, yo te digo cómo es la cosa. Dice, el pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Hay que tener cuidado, hay que escuchar bien, porque hay gente que va a salir con cosas nuevas
Y nosotros, si no tenemos cuidado, si no estamos preparados, lo vamos a creer. Lo vamos a creer. ¿Por qué fue que el Señor dejó que el pueblo saliera de 3 décadas que habían estado, no, de 3 generaciones que habían estado cautivas, poder salir a Jerusalén? Para reconstruir el templo del Señor. Pero aquí sale un fulano que dice, ¿sabes qué? Déjame decirte, no, todavía no es momento para reconstruir el templo del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? No se pierda el punto, porque no se trata de que Dios estaba enojado de que el pueblo tuviera casas lujosas. Ese no era el punto. El punto era que el templo, habían pasado 16 años y el templo seguía todavía en ruinas y ellos tenían casas de lujos. Pastor, usted me está mareando la perdiz. No, escúcheme bien, escúcheme bien. El asunto no era las casas lujosas, el asunto eran prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? O es Dios primero o es Dios último. Punto y aparte. Punto. Y es por eso que el Señor decide mandar un mensaje. Hey, here it is. Here it is. I'm going to use a pagan king to get my will done. Si yo estuviera en esa situación, se me caería la cara de vergüenza. Porque yo sé que el Señor me ha llamado. Entonces, ¿cómo responde Dios a prioridades fuera de orden? Dios vuelve a mandar temporadas de tribulación y sufrimiento para llamar a su pueblo a cumplir su propósito, y Dios envía pruebas para despertarnos y exhortarnos a examinar nuestro andar. A veces las pruebas que nosotros pasamos en nuestra vida son por causa de que nuestras prioridades están confundidas, hermanos. Si no cae el zapato, no se lo ponga, está bien, por favor. Lo último que quiero hacer es que usted se sienta castigado por el mensaje. No quiero hacer eso, pero yo creo que la palabra de Dios esta tarde quiere que nosotros evaluemos. ¿Es Dios nuestra prioridad? ¿Es Dios nuestra prioridad? Puedo decir con certeza, Dios es mi prioridad hoy día es mi prioridad número 1. ¿Puedo decirlo? Usted nada más sabe eso. Mire el versículo 5 y 7 de Ageo. Dice esto lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Si hay algo que a mí me molesta increíblemente, y esto era cuando estaba en el mundo de negocios, era lo que se llamaba rework. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos una compañía que hace relojes. ¿Okay? Entonces, ustedes son responsables por hacer los relojes. Todos estos relojes los hacemos nosotros y los mandamos y se van y los vendemos. Pero hay veces donde los relojes no los hicimos bien. ¿Qué pasa? Esto es reject, rework. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vienen 1000 relojes porque Pecas y Rosita no hicieron las cosas bien. O esta fila mejor. ¿Me entiende? Y llegan 1000 relojes de vuelta porque no se hicieron bien. Y hay que ahí vamos a recoger los 1000 relojes que no nos van a pagar por eso. Y hay que empezar a ver qué es lo que pasó con los relojes porque no trabajan. Y en vez de que esta fila esté haciendo nuevos relojes, tienen que trabajar en los relojes que ya trabajaron. ¿Me entienden? Es una pérdida de dinero y de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura aquí? Nos dice algo muy poderoso. Nos dice, han sembrado mucho, pero cosechado poco. ¿Ok? En el mundo de los negocios hay un asunto que se llama ROI, R-O-I, Return on Investment. Si yo pongo un esfuerzo de hacer algo, lo que yo debo esperar es sacar ganancias.
¿Qué? No estoy robando, es legal. Y si estoy abriendo el local donde vendo hamburguesas en la mañana a las 7 de la mañana y me voy y cerramos a las 8 de la noche y estamos trabajando bien y estamos haciendo buenas hamburguesas, nos va a ir bien. Tratamos a los clientes bien, nos va a ir bien. Hay un esfuerzo, debo esperar una recompensa. Y lo que Dios le dice al pueblo es, han sembrado mucho, pero han cosechado poco. En otras palabras, han trabajado muy duro, pero no han recibido nada. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si se los echaran en un bolsillo lleno de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. ¡Ojo! Abran los ojos, despierten, despierten. Mira lo que está sucediendo. Creo que fue el miércoles que estuve hablando de las consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Hace unos años atrás escribí un libro con respecto a los últimos días. Aquí está el libro y me acordé de él porque viene al caso. Creo que estamos llegando a un punto en la vida del cristiano, a un punto en la vida del mundo, donde van a haber acontecimientos que van a ser señales, y creo que ya lo hemos visto, pero van a seguir aumentando, donde Dios va a seguir sacudiendo las cosas que tienen que ser sacudidas para que solamente quede lo que no puede ser sacudido. ¿Me entiende? En otras palabras, Dios está probando nuestra fe. Y han habido situaciones donde nosotros hemos actuado en contra del pueblo de Israel. Y usted ya debe saber que el pueblo de Israel es pueblo de Dios. Hay algunas denominaciones de iglesias que creen que el pueblo de Dios fue eliminado. Por ejemplo, en Mateo capítulo 21 hay una fórmula que algunas iglesias usan que se llama la fórmula de sustitución, que yo creo que es totalmente falsa, donde muchas iglesias dicen que el pueblo de Israel ya no es el pueblo de Israel. Yo creo que eso es falso. Yo creo que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios y nosotros seguimos siendo su pueblo, aunque somos gentiles, pero somos adoptados por la sangre de Jesús. Pero han habido situaciones donde nosotros no hemos tratado al pueblo de Israel como se debe, y hay una promesa que dice al pueblo de Israel que el que te sea de bendición va a ser bendecido y el que te sea de tropiezo va a tropezar. Entonces me acordé del libro que escribí hace unos cuantos años atrás y dice, la cuarta promesa es bendeciré a los que te bendigan. Yo creo que la principal razón por la que los Estados Unidos ha prosperado, aparte del fundamento cristiano, es porque este país casi siempre ha cuidado a Israel. Sin embargo, Egipto, Asiria, Babilonia, Roma y en tiempos modernos España, Alemania y Rusia han pagado grandemente por la opresión que en su tiempo u otro han causado a Israel. Si los Estados Unidos no tienen cuidado, pasaremos por hacer parte de esta lista. El 9 de septiembre de 1993, el presidente Bill Clinton forzó a Israel a ceder parte de su tierra, incluyendo Jerusalén, a los palestinos. Esto se conoce como el Tratado de Oslo. 4 meses después, el 14 de enero de 1994, nosotros tuvimos uno de los terremotos más grandes en la historia de este país, costando más de 23 billones de dólares. La pregunta que hago es, ¿ahí coincidencia? Usted dirá. Segundo ejemplo, el 11 de abril del año 2005, el presidente George Bush impidió a Israel la expansión de 3.500 viviendas en Gaza. 4 meses después, el 25 de agosto de ese mismo año, la costa del sur de este país fue azotada por el huracán Katrina, dejando un saldo de más de 1.800 muertos y daños de más de 84 trillones de dólares. Pregunta, ¿coincidencia? Usted dirá. Entonces, van a haber consecuencias por nuestras acciones. Y cuando Dios no es lo principal, cuando nosotros hacemos en menos lo que es grande para Dios, van a haber consecuencias. Ahora, los versículos 8 al 11 en el capítulo 1 de Ageo dice, vayan ahora a los montes, traigan madera y construyan mi casa. Es como si Dios estuviera, ya pues.
Y dice, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, ya la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus casas elegantes o elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen, escuche bien, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Hay veces donde nosotros paramos la bendición de Dios. Hay veces donde Dios está a punto de derramar su bendición, pero porque nosotros hemos cambiado las prioridades en nuestra vida con respecto a lo que es primero para Dios, Dios retiene esa bendición. Y no solamente la retiene, pero lo que viene es sequía. El retener la bendición es algo muy importante y es muy duro. Pero como si eso no fuera suficiente, Él no solamente retiene su bendición, no nos llega la bendición, pero también hay aridez alrededor de nosotros. Y nos preguntamos, ¿por qué será que no nos cunde el trabajo? ¿Por qué será que no nos cunde el dinero? ¿Por qué está pasando esto alrededor de nosotros? Y a veces no es castigo de Dios, es consecuencia de que nosotros estamos parando la bendición de Dios. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo tanto que han trabajado. El pueblo de Dios había olvidado su pasión inicial. Max Lucado describe esto como en su propia vida personal y dice, y lo llama el closet de las pasiones olvidadas. Dice, este es el closet de las pasiones olvidadas en mi hogar. En ese closet se encuentra un telescopio de cuando sentía pasión por la astronomía. ¿Alguna vez usted ha dicho, ¿sabes qué? Yo le he dicho a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a meter a esto. Y para justificar lo que viene, que es el gasto. Porque quiero que mi esposa esté en agreement conmigo y me diga, sí, puedes gastar los $500. Y Max Lucado dice, me compré un telescopio así, pero grande. Se veía la luna aquí mismo. Y dice, ahí está, en el closet. Dice, también hay un kit para colocar piedras decorativas en el jardín, pero la caja está sin abrir. En ese closet también se pueden encontrar cajas y cajas de fotos que nunca se han puesto en el álbum. Pero aquí está la cosa. Dios nunca podrá ser puesto en un closet de pasiones olvidadas. Dios quiere ser nuestra pasión principal. Dios nos llama a dejar las distracciones que nos alejan de su propósito. ¡Uy, Señor! ¿Cuánto hay de distracciones hoy en día en este mundo, en este país? Es increíble. Tantas cosas. Andamos ahí con los teléfonos. ¿Sabe qué? Vamos a empezar 40 días de ayuno. Yo le digo, va a ser más fácil ayunar comida que dejar el teléfono. Le apuesto. Oh, God forbid, que se me olvidó el teléfono en la casa. No, hombre, tengo que darme vuelta. Imagínate sin el teléfono todo el día. Y ahí andamos, como bobos, todo el día. Distraídos. Y hoy en día la televisión, el internet, por todo tenemos tanta tecnología hoy en día, es increíble. Es increíble lo que podemos hacer. Pero estamos más ocupados que nunca, más afligidos que siempre, más estresados que...
Hoy alguien puso algo en Facebook que decía algo sobre un país en Europa, un país donde se le daban 5 semanas de vacaciones pagadas a los obreros para que se recompusieran y pudieran descansar. Se les pagaba el mes de diciembre 2 veces para que pudieran costear las vacaciones. La mujer que tiene un bebé se queda en casa por 5 meses con el bebé. Pero nosotros no, vámonos. Dale, entre más ocupados creemos que somos más importantes. Y dejamos que esas preocupaciones, dejamos que esas cosas tomen prioridad y tomen el puesto de Dios. Si no tenemos cuidado, podemos caer en eso. Y a veces dejamos, ¿sabes qué? Mejor, el Super Bowl. Y no entendemos ni jota de dónde va la pelota y quién lee esto, porque no entendemos. Pero nos damos ahí de gringos y dije, me voy a quedar ahí a ver el Super Bowl. El Super Bowl. ¿Ah? Aquí en Reno, seamos honestos, si hace frío, olvídate. No, aquí mejor lo vemos al pastor en el ¿cómo se dice? En el Face. Y al cabo se ve más bonito. Que está bien feo, pobrecito. O si hace calor, no, pues está muy caliente afuera. O que las sillas ya, pues, que no. Y vemos países subdesarrollados como Indonesia, donde están la gente adorando al Señor y están inundándose, pero están ahí alabando al Señor. ¿Se da cuenta de los lujos y las cosas que nosotros tenemos? Tenemos tantas cosas, pero aún se está acabando el hambre en el pueblo de Dios. Porque muchas veces dejamos que esas prioridades sean diferentes a lo que es importante para Dios, ya no es importante para nosotros. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 3 vemos que en la revelación que le da Jesús a las 7 iglesias en Asia Menor, vemos como una iglesia recibe esta palabra. Veo lo que haces y lo que no haces, pero lo que tú tienes que hacer es volver a tu primer amor. Como el resultado de este periodo de pruebas, el pueblo de Israel vuelve a alinearse con el propósito de Dios y Jesús nos llama también, así como llamó al pueblo de Israel, a alinear nuestros propósitos con los propósitos de Dios. C.S. Lewis escribió, si ponemos primero, lo segundo viene como regalo. Si ponemos lo segundo como primero, perdemos las dos cosas. Entonces, hoy día, a lo mejor es tiempo de evaluar, Mike, nuestra vida, nuestro caminar con el Señor. A lo mejor hemos descuidado nuestro propósito, a lo mejor hemos dejado que otras cosas tomen prioridad en nuestra vida. A lo mejor, yo no sé, algo pasó, a lo mejor hemos tomado un camino que nos llevó a otro lugar y después ya dijimos, ¿para qué volvernos atrás? Y no, sigamos igual y qué sé yo. Y Dios ha tomado segundo lugar, incluso a veces puede ser el último lugar en nuestra vida. Y realmente si somos honestos hoy día podemos decir en conciencia entre nosotros mismos, a nosotros mismos, podemos decir, realmente si yo tuviera que responder esa pregunta, Dios realmente no es mi prioridad. Siendo honesto, Dios realmente no es mi prioridad. O a lo mejor usted es uno de aquellos que dice, ¿sabes qué? Estoy seguro, hoy día estoy seguro que Dios es número 1 en mi vida. Y que pase lo que pase, seguirá siendo número 1 en mi vida. Si ese es usted, siga adelante. Contagia a las demás personas. Si usted dice, no, realmente, si voy a ser honesto, no, Dios no es número 1 en mi vida. A lo mejor es tiempo de arrepentirnos y decir, Señor, necesito que tú me ayudes porque me he distraído. Me he ido por otras cosas. Me he dejado llevar por otras prioridades en mi vida.
te pido perdón y necesito que tú me tomes de la mano y me ayudes a llegar a ti para que tú seas mi prioridad. Para que cuando yo llegue cara a cara contigo, tú puedas saber sin duda alguna que yo te puse primero a ti. Vivimos en una sociedad que fácilmente nos puede llevar en el rumbo opuesto de lo que Dios quiere para nuestra vida. Señor, yo sé que cuando tú pusiste este mensaje en mi corazón, lo hiciste con la intención innata de que tu pueblo te escuchara, tal y como tú le hablaste al pueblo tuyo, Señor, de construir tu templo. Te pido que cada persona que ha escuchado esta palabra esta tarde, Señor, salga de este lugar no con cabizbajo, Señor, no deprimido, destruido, pero al contrario, que salgamos, Señor, sabiendo de que nuestra oración, si es que nosotros hemos cambiado prioridades, Señor, es de haberte pedido ayuda. Que sigamos, Señor, confiando en ti y sigamos diciendo que tú has escuchado nuestra oración y desde ahora en adelante las cosas van a cambiar. Que tú nos vas a dar fortaleza para hacerte a ti, Señor, prioridad número 1. Y yo te pido para aquellos de nosotros, Señor, que tú eres prioridad número 1. Y a lo mejor todos los que estamos aquí, Señor, es la verdad. Cada uno de nosotros sabe esa condición, tú lo sabes, Señor, pero ayúdanos también a ser contagiosos, contagiar a los demás, aquellos que no te han puesto a ti como prioridad número 1. No condenar, no apuntar, no insultar, pero Señor, a inspirar a otros a que tú seas número 1 en nuestra vida. Porque al final del día estamos hablando de lo que tiene consecuencias eternas. Señor, te honramos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por la analogía que tú nos das del templo y de la importancia de congregarnos en el templo para que nos animemos los unos a los otros y para que nos recordemos, Señor, de la importancia que tú le pones a morar entre tu iglesia. Esa iglesia, Señor, que ni siquiera el infierno va a poder ir en contra. Esta iglesia, Señor, que tú estuviste dispuesto a dar tu único hijo para que la iglesia siguiera creciendo y tuviera vida eterna. Te honramos, Señor. Te bendecimos y te agradecemos, Señor, por el recordatorio esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.